para resaltar también lo que usted decía, tengo otros pelitos. ¿Por qué decía esto? Y la verdad que esto es una maravilla, una bendición de parte del Señor, porque usted hizo un tratamiento hormonal cuando usted decide cambiar de identidad. Es, el tratamiento hormonal ha sido muy invasivo. Tengo consecuencias también hasta el día de hoy. Claramente, eh, toda decisión tiene su consecuencia. Hasta el día de hoy tengo ciertas secuelas de haber consumido hormonas y bueno, también drogas. En mi salud también ha sido afectada muchísimo. Y yo entiendo que la palabra de Dios dice que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Así que yo cada vez que me siento enfermo o estoy pasando algún tipo de situación, he aprendido a darle gloria al Señor en toda situación. Yo llegué con senos a la presencia de Dios, yo llegué con el pelo largo, llegué con mucha apariencia femenina. De hecho, mis pastores, ellos pensaban que yo era una mujer, porque yo llegué junto a un hombre enamorando a la iglesia, y ellos me dijeron, pase, pase, señora, puede entrar, y me atendieron así como si fuese una mujer, y me decían, te vamos a invitar al culto, a ella, a su marido, y ellos pensaban que estaba llegando un matrimonio a la iglesia, ¿no? Sin pensar que estaba llegando dos hombres. Y ciertamente hasta que el Señor incomodó mi corazón y pude abrir mi corazón y decir la verdad. Qué tremendo, ¿no? Y qué amor de Dios y qué misericordia de Dios que mostraron también estos embajadores, estos siervos del Señor, porque hoy por hoy parece que no, pero hay mucho prejuicio y mucho complejo en las congregaciones, falta mucha madurez, quizás por ignorancia o no sé, o por falta de espiritualidad, pero son pocas las congregaciones que se animan, que reciben también ese discernimiento de parte de Dios para recibir a una persona que viene en esa condición, ¿no? Y decirle bienvenido, por creyendo que Dios es el que trae las almas a la iglesia, el que añade las almas a la iglesia y que Dios se encarga luego de hacer lo que tiene que hacer. Si la persona va a creer, dice que Él es salvador mayormente de los que creen. Y si no cree, bueno, después pasará el tiempo en que se retirará y no soportará la administración del poder de Dios. Yo creo firmemente que hoy en día es muy impactante, dicho este testimonio que comparto con la iglesia, porque no es muy común ver un extravesti. Pero yo siempre digo que si la iglesia amara más, si la iglesia predicara más, estarían las iglesias llenas de extravestis, llenas de ex homosexuales, llenas de ex drogadictos, llenas de ex borrachos. Si nosotros como iglesia amáramos más y realmente viviéramos el evangelio como es de vivirlo, sentarnos en la mesa de los pecadores, ir ahí a donde está la necesidad, sin tanta religiosidad, sin tanta máscara, sin tanta mentira, tanta hipocresía que hay en nuestro medio, lamentablemente, se convertirían muchísimos más ex homosexuales para Jesús. Amén. La Así es, tal Biblia cual. dice, la Biblia dice que Jesús iba saliendo de Betania y en el medio del camino él se encontró con un árbol, con una figuera. Él se acercó a esa higuera, perdón, a buscar sus frutos y el Señor no encontró más que solo hojas, más que solo apariencias. Él maldijo esa higuera y ciertamente él habla hacia la religiosidad, hacia la apariencia que muchos quieren tener, esa apariencia de cristianos, pero ciertamente no tienen frutos del Espíritu de Dios, el fruto del amor, de la misericordia, de la gracia, y esos son los frutos que el mundo está buscando hoy para poder alimentarse, así encontrar el amor de Dios en nosotros de árboles fructíferos, así poder alimentarse las demás personas. Pero hoy, lamentablemente, las iglesias no están preparadas para recibir personas con este tipo de situaciones, de problemas espirituales, porque ciertamente si la iglesia estaría preparada, no sería tan raro escuchar un testimonio como el que hoy estoy presentando delante de la iglesia, delante de la sociedad, delante de donde el Señor me coloca, porque nosotros debemos de ir ahí, a donde está la real necesidad, como Jesús nos enseñó, como Jesús nos enseñó. Amén. El Señor Jesús estaba donde estaba la necesidad. Él tenía que pasar por Samaria porque había una mujer allí pecadora, una mujer que había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, estaba en fornicación, pero
era la voluntad del Señor que él tuviese que pasar, pese a su condición de hambre, a su débil condición humana, porque dice que él llegó con hambre y mientras esperaba que vayan a buscar alimentos, se posó en ese pozo porque allí había una mujer pecadora que necesitaba. Como usted bien decía, hermano Walter, uno tiene que tener el discernimiento y los frutos del Espíritu. Cuando llega a Gadara, donde está el endemoniado gadareno, también era la voluntad del Señor que tuviese que llegar. Cuando llega el endemoniado se sorprendió porque no era el tiempo de su liberación. El demonio que estaba dentro sabía que no era el tiempo en que tenía que llegar. Él llegó antes de tiempo y dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué haces aquí antes de tiempo? ¿Por qué me atormentas? El demonio que estaba dentro del endemoniado, ¿no? Por eso que bien remarca usted que si la iglesia tuviese los frutos del Espíritu, si se dejara guiar por la sensibilidad del Espíritu, muchos serían transformados por el poder de Dios. Por eso que para Amén. nosotros es, la verdad que es un privilegio, porque usted es el embajador en esta hora para aquellos que están atados por el poder del maligno bajo todas estas cosas, porque hoy por hoy hay libertad también para esto mismo. En Argentina hay mucha libertad para cambiarse la identidad y no cuesta nada. Desgraciadamente las leyes han cambiado y es Así es. momento de levantar estandarte con respecto a esto mismo, ¿no? El cambio de identidad y todas estas leyes. Por eso que queríamos compartir con ustedes este testimonio. Amén. Yo algo que veo en estos tiempos, el diablo sembrando la confusión en los niños, sembrando la confusión en los adolescentes, sembrando la confusión en la sociedad y también en la iglesia. Las personas que son confundidas, antes existía el travestismo, el hombre que se sentía mujer y la mujer que se sentía hombre. Hoy en día el diablo siembra en las personas que ya no existe ni siquiera ningún sexo, que no existe ni hombre, ni mujer, ni nada, se pueden sentir nada. Entonces, frente a esta confusión que el diablo está sembrando, nosotros debemos predicar la verdad, predicar que Jesús salva, predicar que Jesús liberta, predicar que hay esperanza en Cristo Jesús, predicar que el Señor hace todas las cosas nuevas a través del perdón, a través del reconocimiento. Y quiero contarle algo, querido hermano, yo estoy siendo acusado hoy en día de predicar odio. Justamente estaba por compartir estos momentos una carta que he recibido de parte de la comunidad LGBT. He recibido una carta repudio en donde dice que estoy predicando odio, cuando es todo lo contrario. Estoy predicando el amor de Dios, que es un amor que reconstruye, un amor que transforma, un amor que te hace nueva criatura. Y ciertamente es un camino que nos libra de la condenación del pecado, del pecado. Y ciertamente hoy he sido perseguido por varios sectores de minoría, como decía una política que me estuvo dando palabras, tratando de orientarme en esta situación que estoy pasando. Y ciertamente, ¿sabe cómo lo entiendo? Lo entiendo como la Biblia dice, que seremos perseguidos, seremos injuriados, calumniados por predicar la verdad, por hablar la verdad. Y este es un tiempo en donde los tibios quedarán de fuera, donde los fríos quedarán de fuera. Este es un momento en donde realmente debemos plantarnos como iglesia y predicar más que nunca la verdad, porque nuestros hijos, nuestros niños, nuestros sobrinos, familiares están siendo adoctrinados dentro de las escuelas con todo tipo de ideología, de muerte, suicidio, ideologías de todo tipo de sexualidades, ¿no? Y cuando la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer a su imagen y a su semejanza. Amén. Es así, cuando uno se decide en levantarse contra esto, ¿no? En hablar en contra de el colectivo LGBT, como se denomina, ¿no? Se levanta esta persecución, no es fácil. Por eso que la iglesia quizás está hoy por hoy un poco temerosa. Por eso que no sale Sí. también a levantar estandarte con respecto a esto. Uno lo puede ver en aquellos que se levantan y pregonan esto mismo en contra de esto mismo que es inmoral, que es anormal, que es antinatural. Uno ve la persecución que viven estos hombres y mujeres que se deciden, que hoy por hoy muchos de ellos no son cristianos los que levantan esta lucha, y debieran ser los cristianos los que levantan esta lucha.
Un caso conocido, por ejemplo, que es muy conocido en estos días, por ejemplo, la película está El sonido de la libertad, que tiene que ver con el Ujú. tráfico de niños y el tráfico de órganos que sucede en Centroamérica muy a menudo y en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer consumidor en el mundo entero. Que un grupo de hombres valientes se decidieron a hacer la película, les llevó mucho tiempo, 8 años. También les llevó que los actores estén decididos. Más de 20 actores de Hollywood no se animaron, dijeron que no. Y fue toda una lucha, una batalla, pero recién ahora se pudo estrenar, pero las grandes plataformas como Netflix, como Disney, se negaron porque dijeron eso no va a ser visto. Y también porque no se quieren manchar, porque hay detrás de eso un gran circo armado, muchas personas de poder que están involucradas. Pero se están dando cuenta de que sí es visible esto mismo. Entonces quieren comprar los derechos. También se dan cuenta que hay un grupo de gente, un remanente, como dice la palabra de Dios, que siempre dobla la rodilla ante el Señor y cree al Salvador, y Dios también nos concede esa valentía. Por eso que le animamos. No va a ser fácil, por supuesto que no, pero van a ser muchos que se van a levantar. Y siempre son las mismas voces y la misma ideología o los mismos conceptos, que estamos predicando odio, que no tenemos amor, que vamos en contra de ellos, pero no es así. No es así. Para hacer un repaso, por ejemplo, usted en su vieja vida no la pasó nada bien, siendo que la palabra del Señor quedó sembrada en usted, pero a usted le faltaron muchas cosas que fueron desencadenando para que llegue a caer en el homosexualismo. Así es, he sufrido todo tipo de situaciones para que se desenlace el travestismo en mi vida, para tomar esa decisión. He pasado, pero que también quiero aclarar que no todas las personas travestis o transexuales, como quieran llamarse, pasan por la misma situación que yo pasé para que terminen en esa condición. Hay personas que simplemente arrastran maldiciones hereditarias, generacionales, y hay personas que han pasado otro tipo de situaciones para que se desencadene eso, espíritus de rebeldía y por ahí va. Cuando era pequeño, justamente en esa edad, he pasado abusos sexuales. También me ha afectado la falta de un padre, la figura masculina dentro de casa. También eso ha afectado en mi masculinidad, en un ejemplo a seguir. Cuando la Biblia dice que los padres deben instruir a sus niños, es porque deben instruirlos en el camino de la verdad, que es enseñarle a los niños a ser niños, enseñarle a las niñas a comportarse y ser niñas, y deben enseñarle lo que una niña se viste, lo que una niña juega, de lo que una niña se comporta. Así también con los varones. Los varones deben ser instruidos cómo vestir, cómo comportarse. Los valores morales, los valores cristianos deben ser entregados dentro de casa. Lo que no se enseña dentro de casa, lo enseña el diablo de la manera que él quiere. Ciertamente yo fui, en esa área de mi vida fui muy maltratado, he sufrido todo tipo de violencia desde muy pequeño, violencia psicológica, violencia espiritual, física, violencia sexual también he vivido, y todas esas cosas han ido despertando ciertamente muchos pensamientos contrarios muchas gracias, muchos pensamientos contrarios a lo que es natural. Ciertamente he sufrido desde pequeño tormentos de pensamientos homosexuales, deseos. Me recuerdo que el diablo corrompió, escuchen, esta palabra es tremenda porque esta palabra me la entregó el Señor cuando me libertó. El diablo corrompió mi inocencia desde pequeño. A través de los abusos sexuales, mi inocencia fue corrompida. Eso quiere decir que yo no sabía si estaba haciendo el bien o estaba haciendo el mal. Y por el miedo también que un abusador implanta en su víctima, que es que van a haber represalias en contra de la víctima, he callado y he vivido con odio, he vivido con rencor, y eso ha generado también crear un personaje, alimentar todo tipo de pensamientos en mi mente, deseos de muerte, deseos de matar, deseos de venganza. Cuando me entregué al Señor Jesús, el Señor me dijo, perdona así como yo te perdono a ti.
Me recuerdo que el Señor me mostraba a mis abusadores y me decía, debes perdonarlos así como yo te perdono. Si realmente quieres ser libre, debes perdonar. Y recuerdo que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, me presentaba todo esto, me llevó a la raíz de la amargura, me llevó a donde estaba el principio de los males y decidí perdonar a todas esas personas que me dañaron. Y quiero contarle que hoy en día tengo un sueño, tengo un deseo en mi corazón, que es predicarle justamente a esos hombres que a veces me han dañado, predicarles del amor de Dios, decirles algún día, tener la posibilidad de decirles que los perdoné y hablarles que Jesús salva, que Jesús sana. Entonces, para mí eso, tener ese deseo, solamente Dios puede colocarlo. Después de una vida de 30 años de odio, de rencor, hoy sentir esa paz que me da el Señor al poder expresar esto, al poder por las noches arrodillarme y orar para que Dios salve esas almas también. A los que se levantaron como enemigos, que Dios salve su alma, que Dios tenga misericordia de ellos y que ciertamente no estén practicando estas, porque sabemos que un pecador cuando no se arrepiente continúa en los mismos actos. Entonces he orado en varias direcciones y sentí en mi corazón de compartir esta parte de mi testimonio, porque ciertamente hay alguien del otro lado que es un mensaje directamente de Dios, que el perdón sana heridas, el perdón libera, el perdón viene de Dios. Amén, amén, así es, tal cual. La verdad que damos gracias al Señor porque usted nos puede acompañar, por su disponibilidad, porque nos puede compartir este Gloria a Dios. testimonio y porque puede estar en Argentina después de lo que significó, ¿no? El esfuerzo, los años que no pudo volver porque no tenía documento y quería volver a estar con su familia. Ahí justamente tenemos la imagen cuando usted se reencuentra con su familia, eso fue tremendo. A mí lo que más me impactó y la verdad que me llevó a derramar alguna lágrima es cuando su hermano, creo que es su hermano que lo abraza con tanto ímpetu, después que su mamá, creo que es su mamá la que lo está abrazando ahora, hay uno de sus hermanos que lo abraza con fuerza. Eso me impactó, ¿no? Porque seguramente que ellos estuvieron mucho tiempo anhelando verle, reencontrarse. Y usted cita un versículo que también es un versículo muy lindo es el versículo de San Lucas, capítulo 8, versículo 39. Uh-huh. Así es. Así es, mi querido hermano. Esta situación de mi familia me hace, cuando el Señor me dice que me vuelva a mi casa, justamente yo estaba en Brasil y yo me quería volver el primer día que me entregué a Jesús, le cuento, me quería volver al otro día. Yo tenía todavía la ceja fina todavía y me quería volver a mi casa. Al otro día que me entregué a Jesús, me corté el pelo, dije, me voy a Argentina, ya estoy libre. Y el Señor me dijo, no es el tiempo. Hay un tiempo para todas las cosas. Amén. Fue muy fuerte, el Señor me cerró la puerta y Él me dijo que iba a pasar ciertamente por un desierto hasta llegar las promesas cumplirse en mi vida. Debería de pasar por un desierto, un proceso donde Él no me abandonaría ni de día ni de noche. Y ciertamente lo pasé, ha sido un proceso muy rápido, porque yo tengo 2 años de convertido, 2 años y pocos meses, yo soy un niño realmente, y he pasado todo tipo de situaciones para que Dios pueda madurecer mi carácter como cristiano, para que Dios pueda tratar conmigo y así poder ser de bendición para otras personas. No está terminada la obra, yo siempre me considero muy lejos de lo que Dios quiere para mí, pero aquel que comenzó la buena obra la va a terminar y amén. Todos los días Él trata. Y recuerdo que el Señor me entrega una palabra que se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor tu Dios. Y Él se fue publicando, dice, por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Recuerdo que esa palabra penetró lo más profundo de mi ser, lo más profundo de mi ser.